esto, así que espero que recuerden bien todo lo que pasaba ahí. Ahora sí, miren. Primera parte del ciclo cardíaco, sístole auricular, o sea, la contracción auricular. ¿Cuánto dura la sístole auricular? 0.1 segundos. ¿Qué busca hacer la sístole auricular? Mover la sangre de las aurículas a los ventrículos. Eso hay que hacer, sístole auricular. Ahora, miren aquí lo importante. Antes que haya la sístole auricular, ¿qué hay algo antes de la sístole? La despolarización. ¿Dónde comenzaba todo esto? ¿En qué nódulo? Nódulo sinusal. El nódulo sinusal se excita, se despolariza y va a mandar sus impulsos nerviosos ¿a dónde? A la aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Y a qué otro nódulo pasa ese impulso nervioso? Al nódulo auriculoventricular. ¿No? Así que el nódulo sinusal despolariza, y pasa al nódulo AB. Pregunta: ¿cómo se evidencia en un electrocardiograma la despolarización de las aurículas? Exacto, la onda P. La onda P significa la despolarización ventricular. Ahora, básicamente viene así. Lo primero que tiene que pasar, despolarización auricular. Una vez que se despolariza, ¿qué onda aparece en el electro? Onda P. Ahora, una vez que las aurículas se despolarizan, ¿qué pasa? Sístole, una contracción auricular. Ahora, vean acá lo siguiente, chicos. Miren. Ahora, para que la sangre vaya de la aurícula al ventrículo, como ustedes saben, aquí tengo lo siguiente. En verde, la presión auricular y en azul, la presión ventricular. Como ustedes saben, la sangre va donde hay mayor presión a menor presión. Ahí está. Miren, cuando la aurícula se esté contrayendo, se esté apretando, va a tener mayor presión. Miren, en este caso, en este punto, la aurícula puede tener una presión de 15, en cambio, el ventrículo 10. ¿Dónde hay más presión? En la aurícula. Por ende, la sangre va a ir desde la aurícula hacia los ventrículos. ¿Bien? Básicamente, esa es la sístole auricular. Ahora, miren lo siguiente. ¿Cuánta sangre? Ahora sí. ¿Cuánta sangre va a pasar la aurícula a los ventrículos? 25 ml. Hay 25 ml de sangre. Así que cada aurícula a los ventrículos, ¿cuánto va a aportar? 25 ml de sangre. Y ahora miren, resulta que en el ventrículo, antes que la sangre vaya de la aurícula al ventrículo, en el ventrículo ya había sangre. ¿Cuánta sangre había? 105 ml. Ahora, cuando los 25 ml lleguen, se van a sumar a estos 105. ¿Cuánto es 105 más 25? 130 ml. Ahora escuchen bien. Estos 130 ml, cuando los 25 se sumen, estos 130 ml de sangre se llama volumen final diastólico. Ahora, nuevamente, chicos, miren, cuando las aurículas se contraen, ¿cuánto volumen de sangre en ml pasan al ventrículo? 25 ml. Pero ¿cuánto había antes en el ventrículo? 105. Ahora, una vez que la aurícula le pasa sangre al ventrículo, sumando estos dos, ¿cuánta sangre va a haber en el ventrículo? 130 ml. Ahora, estos 130 ml se llama volumen final diastólico. En mis palabras, ¿qué quiere decir el volumen final diastólico? Este volumen es el volumen de sangre en los ventrículos antes que el ventrículo se contraiga. Ese es el volumen final diastólico. Así que, ¿cuánta sangre tiene el ventrículo antes de contraerse? 130 ml. ¿Cómo se llama eso? Volumen final diastólico. Bien, así que recuerden, esta parte se entendió, chicos. Hasta acá todo bien. Recuerden,
¿Cuánta sangre había antes en el ventrículo? 105. Cuando las aurículas le pasen sangre, ¿cuánta sangre pasan las aurículas? 25. ¿Cuánto va a haber al final? 130. Estos 130 es el volumen de sangre que hay de los ventrículos antes que este ventrículo se contraiga. Ahora sí, lo siguiente. Una vez que el impulso llega al nódulo auriculoventricular, del nódulo AB, ¿a dónde va el impulso nervioso? Haz de X. De las de X, rama derecha, rama izquierda, de las de X y por último a las fibras de Purkinje. ¿Cuándo? Escuchen bien. Cuando los ventrículos son estimulados, ¿qué se llama esto? Despolarización ventricular. Y en un electrocardiograma, ¿cómo se evidencia una despolarización ventricular? Exacto. Así que cuando los ventrículos se despolarizan, hay el complejo QRS. Y cuando la aurícula se despolarice, onda P, ¿no? Aquí está, onda P, aquí QRS. Ahora sí, hasta ahí está todo claro. Esperemos que sí. Listo, nada más. Lo siguiente. Bien, nuevamente. Ahora, después de que sucede la despolarización ventricular, ¿qué va a comenzar? La sístole ventricular. ¿Qué es la sístole ventricular? La contracción de los ventrículos. ¿Cuánto tiempo dura esta contracción? 0.3 segundos. Ahora bien, aquí. Cuando los ventrículos se están contrayendo, al mismo tiempo las aurículas se relajan. Pero, ¿por qué en un electrocardiograma no puedo ver esa relajación de las aurículas? Porque el complejo QRS. ¿Quién notaba? Exacto. El complejo QRS está enmascarado. Ahora sí, miren. Esto es algo interesante. Cuando el ventrículo se esté empezando a contraer, miren, se está empezando a contraer, la sangre que esté en el ventrículo, ¿qué quiere hacer? Quiere ir a las aurículas nuevamente. ¿La sangre va a poder ir a las aurículas nuevamente? No. ¿Por qué? Exacto, porque las válvulas llamadas válvulas auriculoventriculares, para evitar el flujo que hacen, se cierran. Entonces, básicamente, en otras palabras, chicos, cuando el ventrículo se está contrayendo, se está empezando a contraer, aquí va a haber mayor presión. Y en las aurículas va a haber menor presión. Por ende, ¿qué va a intentar hacer la sangre? Irse hacia las aurículas, ¿verdad? Pero ¿va a poder hacerlo? No. ¿Por qué? Porque las válvulas, ya sea bicúspide o ya sea tricúspide, se cierran. ¿Bien? Las válvulas se cierran. Ahora miren, chicos, algo interesante a la verdad. Cuando las válvulas AB se cierran, por 0.05 segundos, las 4 válvulas del corazón se encuentran cerradas. Este periodo en que las 4 válvulas del corazón se encuentran cerradas se llama la contracción isovolumétrica. ¿Qué significa la palabra iso? Igual, ¿sí? En ambos ventrículos hay igual cantidad de volumen de sangre, ¿bien? Contracción isovolumétrica. Listo. Ahora miren, cuando se cierran las válvulas semilunares, sucede el primer ruido cardíaco. ¿Cómo suena el corazón? Es fácil, es loop-dup, loop-dup, loop-dup. El primer loop es a causa de que cierre de las válvulas bicúspide o tricúspide, o en sí la válvula auriculoventricular. Ese es el primer ruido cardíaco. Así que cuando te pregunten ¿cuándo se produce el primer ruido cardíaco? Fácil. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Bien? Nada más. Ahora sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Miren, el ventrículo tiene que seguir contrayéndose. Ahora, miren, el ventrículo se sigue contrayendo, se sigue haciendo más chiquito. A medida que el ventrículo se sigue contrayendo, ¿cómo creen que es la presión dentro del ventrículo? ¿Alta o baja? Alta. ¿Y miren cómo sube? La presión en el ventrículo sigue aumentando. Ahora, cuando la presión del ventrículo izquierdo llegue a 80 milímetros de mercurio, se va a abrir una válvula, la válvula aórtica. ¿Bien? Así que miren aquí. Cuando el ventrículo se siga aplastando, dentro del ventrículo va a haber una gran presión. Esta presión
va a ser mayor que la presión arterial. Ahora, cuando la presión del ventrículo alcance los 80 milímetros de mercurio, la válvula aórtica se abre. Escuchen bien. ¿A qué presión se abrirá la válvula pulmonar? 20. Bien. Si la aórtica se abre a una presión de 80, la válvula pulmonar del lado derecho del corazón se abre en 20 milímetros de mercurio. Ahora, una vez que la válvula aórtica se abra, ¿qué va a pasar con la sangre que va a estar en el ventrículo? Exacto, hay la eyección ventricular. Hay la eyección de sangre en el ventrículo. ¿Por cuánto tiempo? 0.25 segundos. Ahora, a medida que el ventrículo vaya, escuchen bien, a medida que el ventrículo sigue expulsando sangre, la presión del ventrículo izquierdo, miren, en azul, sube más, sigue subiendo más y más y más. ¿Hasta cuánto es la máxima presión que puede llegar del ventrículo izquierdo? 120 milímetros de mercurio. Y si comparamos con el lado derecho, ¿hasta cuánto puede llegar la presión del ventrículo derecho? 25 a 30 milímetros de mercurio. Ojo, únicamente el libro del ejemplo en las cámaras izquierdas, pero igual te comento un poquito qué pasa del otro lado. Así que, si te pregunto un tipo de examen, ¿cuánto es la presión máxima que va a llegar el ventrículo izquierdo? 120. ¿Y cuánto es el ventrículo derecho? 25 a 30. ¿A qué presión se abre la válvula pulmonar? 20, ¿verdad? ¿Y a qué presión se abre la válvula aórtica? 80, bien, nada más. Y bueno, miren, de mayor presión a menor presión, de mayor presión a menor presión. Ahora bien, cuando hablamos de la salida de sangre, cuando hablamos de la eyección ventricular, ¿cuánta sangre eyecta cada ventrículo? 70 ml. 70 ml el ventrículo izquierdo, 70 ml el ventrículo derecho. Ahora, pregunta. No, antes de la pregunta. Esta salida de sangre o esta eyección del ventrículo de 70 ml se llama volumen sistólico. ¿Bien? Ese es el volumen sistólico. ¿Que cuánto va a ser? 70 ml. Pregunta. ¿Cuánta sangre había en el ventrículo? ¿O cuánta sangre había antes de la contracción? 130. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Volumen final diastólico, ¿no? A 130. Ahora, después de que el ventrículo haya eyectado 70 ml de sangre, ¿cuánta sangre quedará dentro del ventrículo? 130 menos 70. 60. Bien. Estos 60 ml, chicos, se llama volumen final sistólico o volumen residual. Ahora, en mis palabras, chicos, el volumen final sistólico, es el volumen de sangre que queda en los ventrículos después de la sístole, después de la contracción. Así que para que me entiendas mejor, chicos, si el ventrículo tenía 130 ml, el ventrículo no eyecta toda su sangre. De esos 130, ¿cuánto únicamente eyecta? 70 ml. El volumen remanente, el volumen que queda en el ventrículo después que se contrajo, se llama volumen final sistólico o volumen residual. ¿Qué entienden por la palabra residual? Es el restante, es un volumen restante que sería 60 ml. ¿No, chicos? Ahora miren cómo en este caso, en esta gráfica, de lo que teníamos 130, va a bajar. ¿Hasta cuánto va a bajar? Hasta 60, ¿no? ¿Y por qué baja a 60? Porque ¿cuánto nos saca? 70 ml de volumen sistólico. Básicamente va a 100. Ahora sí, miren, chicos, ¿se entendió esta parte? ¿Alguno que acá no haya entendido algo? Cualquier paso, chicos, cualquier paso, por favor, si no lo entendí, diga. Todos se manejan, chicos, por presiones. Así que, si yo tuviera que describir y dar conceptos a cada uno, para mí hay 3 conceptos básicos que deben ser, que son muy importantes para mí. Primero, si acá lo pongo, volumen final diastólico, ¿cuánto va a ser? 130 ml. Este es el volumen de sangre en los ventrículos antes
antes de la contracción. El volumen sistólico, primero el volumen final sistólico, ¿cuánto va a ser? 60 ml. Es el volumen de sangre que queda después de la contracción. Y el último, volumen sistólico, ¿cuánto va a ser? 70 ml. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre que inyecta cada ventrículo en cada latido. En cada latido, ¿cuánto inyecta? 70 ml. ¿Listo? Nada más. Ahora sí, con que esa parte lo sepan bien, chicos, por mí está bien. En esta parte vamos a volver a verlo más adelante. Ahora sí, luego de todo esto, chicos, ¿qué pasa? Miren, así. Empieza la repolarización ventricular. ¿Y qué significa la palabra repolarización ventricular? La relajación de los ventrículos. ¿Y cómo se ve esta repolarización en un electrocardiograma? Onda T, ¿no? La onda T es la repolarización ventricular. Ahora sí, miren. Luego de que haya la repolarización ventricular, comienza el periodo de relajación. ¿Cuánto tiempo dura mi periodo de relajación o mi diástole ventricular? Dura 0.4 segundos. Ahora miren, si el ventrículo se está relajando, el ventrículo aumentará su presión o disminuirá. ¿Por qué va a disminuir? Porque está más ancho. Si se está relajando, menor presión. Ahora miren, la presión ventricular, miren cómo va a ir bajando. Baja y baja. Bien, miren, la presión ventricular desciende hasta 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Cuando la presión ventricular desciende a 100 milímetros de mercurio, la válvula aórtica se cierra. ¿Bien? Se cierran las válvulas semilunares de la válvula aórtica. ¿Bien? Ahora bien, así, bien. Cuando estas válvulas semilunares se van a cerrar, sucede el segundo ruido cardíaco, el así que pregunto, cuando hablamos del cierre de la válvula auriculoventricular, es el primer ruido cardíaco. Pero cuando hablamos del cierre de las válvulas semilunares, ¿qué ruido va a ser? Segundo ruido cardíaco. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esta parte cuando hablamos de esto en corazoncito, no? Cuando el ventrículo se relaja, menor presión. La sangre quiere volver. Y cuando la sangre intenta volver, ¿será que lo va a lograr? No, porque la misma fuerza con la que viene la sangre empuja las válvulas y las cierra. ¿Eso que provoca? Segundo ruido cardíaco. Pero hay algo interesante acá. Miren, cuando la sangre quiere volver, ahorita, bueno, ya mi válvula está cerrada. Cuando la sangre quiere volver, la sangre choca contra la válvula cerrada. Cuando la sangre choca contra la válvula cerrada, produce una onda bien chiquitita. Esa onda se llama la onda dicrota. Ahí está, esa onda dicrota. Así que, ¿cómo interpretarían ustedes la onda dicrota? Es el choque de la sangre contra las válvulas cerradas. Esa es la onda dicrota. ¿Bien? Nada más. Ahora miren, cuando las válvulas semilunares se cierran, igual que cerradas, chicos, por un corto tiempito, por un pequeño lapso de tiempo, las 4 válvulas están nuevamente cerradas. Pero en este caso ya no se llama contracción isovolumétrica. Es lo contrario. Como estamos en periodo de relajación, se va a llamar relajación isovolumétrica. Que básicamente, ¿qué significa esto? Que las 4 válvulas se encuentran cerraditas y pues nada más. Ahora sí. Nada más. Ahora bien, el último paso, chicos. El ventrículo va a seguir relajándose. Recuerden, ahorita, en este momento, todas las válvulas están cerradas. Bien, el ventrículo sigue relajándose, baja, hasta que llega un punto en que la presión de la aurícula es mayor a la presión del ventrículo. ¿Qué va a pasar acá cuando la presión de la aurícula le gane a la presión del ventrículo? Bien, exacto. Las válvulas mitrales o las válvulas auriculoventriculares se abren.
Ahora pregunta, antes de que empecemos. ¿Cuánto era el volumen final sistólico? 60 ml. Ahorita, antes que esta válvula se abra, ¿cuánta sangre en el ventrículo? 60 ml. Pero miren acá. Cuando la presión del ventrículo sigue bajando y la presión de la aurícula izquierda sea mayor que la presión ventricular, se abren las válvulas auriculoventriculares. Cuando esta válvula auriculoventricular se abre, la sangre pasa de la aurícula a los ventrículos. Esto que se llama llenado ventricular, es el llenado ventricular. ¿Y hasta cuánto va a aumentar de sangre aproximadamente? 105 ml, lo que había hace un momento. Ahora escuchen bien. Cuando va a entrar sangre de la aurícula, cuando hablemos del llenado ventricular, produce el tercer ruido cardíaco, el S3. El S3 es, chicos, el tercer ruido cardíaco. Y miren este caso, chicos. A medida que está entrando sangre de la aurícula a los ventrículos, miren cómo en este caso esto sube. Sube. ¿Hasta cuánto? Hasta 105. Y cuando está entrando sangre, está llenando los ventrículos de sangre, ¿qué ruido va a ser ese? Tercer ruido cardíaco, nada más. Es el S3. ¿Bien, chicos? Eso es llenado ventricular. Luego, ¿qué sigue después, chicos? Luego comienza nuevamente una onda P, contracción auricular, y básicamente la aurícula, ¿cuánta sangre le da al ventrículo? O sea, nuevamente, una vez que ya está pasando aquí sangre, la aurícula empieza a contraerse. Cuando la aurícula se contrae, ¿cuánta sangre pasa al ventrículo? 25 ml. ¿Cuánto había acá? 105. 105 más 25, 130. ¿Esto qué se llama? Volumen final diastólico. ¿Qué significa el volumen final diastólico? El volumen de sangre de los ventrículos antes de la contracción, ¿verdad? Y luego, una vez que el ventrículo se contrae, cuando se asiste ventricular, ¿cuánta sangre de los 130 manda? ¿Todo? ¿Manda todo? No, ¿cuánto manda? 70 ml. ¿Esto 70 qué es? Volumen sistólico. Entonces, ¿cuánto queda en total? 60 ml. ¿Esto qué va a ser? Volumen final sistólico. Bien, más o menos algo así. ¿Se entendió más o menos o nada? ¿Seguros? ¿Seguros que sí, chicos? ¿Ya? Descansen un ratito y no lo puedes perder. Bien. Eso que produce el ruido o los ruidos cardíacos. En tu libro dice que únicamente el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, esos dos son los únicos audibles en una persona sana. El tercer ruido y el cuarto ruido son audibles en una persona que ya está un poquito mayor. Ahora, para poder auscultar las válvulas o escuchar el cierre de las válvulas, yo voy a auscultar directamente al corazón, directamente a la válvula. Aquí debe estar la válvula. Bueno, claro, en otros puntos, ¿no? En otros puntos del precordio, el cierre de las válvulas se escucha mejor. Por ejemplo, esto es primera costilla, segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ahora miren, ¿dónde escucho mejor yo el cierre de la válvula óptica? En lo que va a ser el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. ¿Dónde yo escucho mejor el cierre de la válvula pulmonar? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Dónde escucho mejor el cierre de la válvula tricúspide? Lo escucho mejor en el tercer y cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Y dónde escucho mejor el cierre de la válvula tricúspide? Por debajo del pezón. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular, justo por debajo del pezón. ¿Bien? Así que la cosa no es apuntar a la válvula, la cosa es ver en qué lado, en qué parte del cuerpo se escucha mejor el cierre de esa válvula. Esto van a aprender en un futuro, chicos. ¿Bien? Esto es un futuro de la verdad. Ahora bien, como les dije,
El primer ruido cardíaco, el loop, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares al final de la sístole ventricular. En cambio, el segundo ruido cardíaco, el do, va a ser el cierre de las válvulas semilunares. ¿Cuál de estos dos ruidos es más fuerte? ¿El primero o el segundo? El primero es más intenso, ¿no? En cambio, el segundo es un poquito más suave. El tercer ruido cardíaco, ¿a qué se debe? Turbulencia por llenado rápido, o sea, el llenado ventricular. Y el cuarto ruido cardíaco, la contracción, la sístole auricular de ruidos cardíacos. Ahora sí, esta parte es mi favorita. Esta parte es más ciclo cardíaco, creo que me gusta más este cardíaco. Se entiende un poquito más. Espero que esto lo hazme la clase de gasto cardíaco. ¿Qué? ¿Y qué pasa? No sé. Ahora sí, miren, gasto cardíaco, chicos. Miren, lo primero, todas las células del cuerpo deben recibir cierta cantidad de sangre oxigenada cada minuto para mantenerse vivas y saludables. Ahora escuchen bien, el volumen de sangre que inyecta los ventrículos, ya sea izquierdo o ya sea derecho, cada minuto se llama gasto cardíaco. La palabra clave, chicos, es cada minuto. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que inyecta el corazón en un minuto. ¿Cuánto volumen de sangre que inyecta el corazón en un minuto? Vamos a verlo. Pero bueno, ¿cuánto volumen de sangre inyectaba el corazón en cada latido? 70 ml. ¿Y cómo se llamaba eso? Exacto, volumen sistólico. Aquí está. Hay la fórmula del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser la fórmula. Es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ahora bien, el volumen sistólico, ¿cuánto es? 70 ml. En una faceta, no en reposo. La frecuencia cardíaca en alguien en reposo, ¿cuánto puede ser? 75 latidos por minuto. Únicamente multiplico 75 por 70. ¿Cuánto me sale? 5.250 ml. Estos 5.250 ml lo convierto a litros. ¿Y cuántos litros bombea el corazón cada minuto? 5.25 litros únicamente en un minuto. Pregunta, ¿cuánto era el volumen de sangre en todo el cuerpo? 4 a 5 en la mujer, 5 a 6 en los hombres. Así que básicamente tu corazón bombea todo tu volumen sanguíneo en ¿cuánto tiempo? Un minuto. Interesante, ¿verdad? Así que lo que más quiero que sepan acá es la fórmula. ¿Cómo sacar el gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, por favor. Ahora, ¿será que el ejercicio modifica el gasto cardíaco? Sí, ¿no? Bien. Cuando una paciente o con un paciente está en un ejercicio leve, está haciendo un trote leve, que se llama un ejercicio leve, el volumen sistólico aumenta a 100 ml. Y por ende, la frecuencia cardíaca, ¿a cuánto más puede aumentar? A 100 latidos por minuto. Ahora, ¿cuánto sería su gasto cardíaco de esta persona en ml? En ml, ¿cuánto sería su gasto cardíaco? 100%, chicos. ¿1000? No, 10.000, ¿verdad? ¿Cuántos ml serían? 10.000. ¿Y cuántos litros? 10.000, exacto. Así que, ¿cuánto va a ser el gasto cardíaco de una persona que hace ejercicio leve? 10 litros cada minuto. Ahora, si yo pongo a trotar toda la laguna line corriendo, trotando así, un ejercicio intenso, mi volumen sistólico aumenta a 130 y mi frecuencia cardíaca a 150. ¿Cuánto sería esta multiplicación? 130 por 150. ¿Cuánto? 19.000 cuánto. Exacto. ¿Y cuántos litros? Muy bien, exacto. Así que cuando una persona hace ejercicio intenso, ¿cuánto es su gasto cardíaco? 19.5 litros por minuto. Así que, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Del volumen sistólico, frecuencia cardíaca. Pero recuerden que estos pueden aumentar y aumentar tu gasto cardíaco. Ahora sí, tengo aquí lo siguiente. La reserva cardíaca. Esto su libro no lo dice, pero escuchen bien.
La reserva cardíaca es la capacidad que tiene tu corazón para adaptarse a cualquier actividad. Por ejemplo, mi corazón cuando yo estoy trotando se adapta, aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando yo estoy, no sé, caminando, cuando yo estoy haciendo cualquier actividad, mi corazón ¿qué hace? Se adapta. Eso que se llama reserva cardíaca. Es la capacidad de incrementar el volumen minuto cardíaco en relación con la actividad. Es la capacidad de adaptarse o incrementar la frecuencia cardíaca con relación con la actividad. Ahora, ¿cómo se saca la reserva cardíaca? La reserva cardíaca es igual al gasto cardíaco máximo sobre el gasto cardíaco en reposo. Eso no me interesa. Lo que me interesa es cuánto tenemos. En una persona promedio como nosotros o como yo, ¿cuánto es mi reserva cardíaca? Es de 4 a 5 veces. O sea, ¿qué quiere decir esto, chicos? Básicamente, yo cuando hago actividades normales, mi corazón se adapta tranquilamente unas 4 o 5 veces a esa actividad en una persona promedio. En cambio, en un atleta tendrá buena reserva cardíaca o más reserva cardíaca. Buena, así que cuando uno es atleta, ¿será que se acostumbra a su corazón al cambio? Sí, tranquilamente, pero ¿qué pasará? En un paciente con enfermedad cardíaca, con insuficiencia cardíaca, la reserva cardíaca es pequeña o es nula. ¿Qué pasa con un paciente que es así de esta manera, chicos? Un paciente con una pequeña reserva cardíaca al caminar ya se cansa. Un paciente que tiene nula reserva cardíaca al cepillarse los dientes, al lavar los platos ya le falta la respiración. ¿Por qué? Porque no tiene reserva cardíaca. ¿Bien? Algunos tienen los pacientes así. Quizás, no sé, sus abuelitos quizás que hacen una actividad normal y están un poco cansados. Son signos de insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Los pacientes con corazón insuficiente tienen usualmente una baja reserva cardíaca. Ahora sí, regulación del gasto cardíaco. ¿De qué depende mi gasto cardíaco? Bien, de los siguientes. Bien, pregunta para Garay: ¿cuánto era el volumen final diastólico? 130 litros. Muy bien, 130 ml. Pregunta para Gen: ¿cuánto era el volumen final sistólico? ¿Qué es el volumen final sistólico? ¿Qué es? ¿La sangre en las aurículas o los ventrículos? En los ventrículos. Estos dos volúmenes siempre hablan de los ventrículos. El volumen final sistólico, el volumen de sangre que queda en el ventrículo después de la contracción. ¿Cuánto eran? 60 ml. Y por último, para mí, el volumen sistólico, ¿cuánto va a ser? 70 ml, ¿no? Ahora sí, lo siguiente. El gasto cardíaco tiene 3 mecanismos de regulación: precarga, contractibilidad y la poscarga. Ahora, miren, la precarga. La precarga es el grado de estiramiento de un corazón antes que comience a contraerse. O sea, básicamente, la precarga es un corazón estirado antes que se contraiga. La contractibilidad es la fuerza con la que el corazón se contrae, la fuerza de contracción. Y la poscarga, ¿qué es la poscarga? Es la presión que tiene que vencer o que debe ser superada antes de la eyección. Por ejemplo, la válvula aórtica, ¿a qué presión se abre? 80. Así que el ventrículo tiene que tener una mayor presión para que esta presión sea superada. Eso es poscarga. ¿Ven? La presión de aquí adentro que supera a la presión de la arteria. Ahora, ¿alguien que tiene una wincha? Una winchita, una liquita, no sé, no, ni siquiera. Voy a pegar la Jenny. Gracias. Miren, no es doloroso. Bien, comencemos con la precarga. Miren, en la precarga. La precarga dice lo siguiente: a mayor estiramiento, mayor aumenta la fuerza de contracción. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto yo estire mucho más lo que va a hacer aquí mi liga, va a haber mayor fuerza de contracción. En cambio, si hago esto, ¿hay fuerza? No hay nada de fuerza, ni siquiera se contrae, ¿no? Pero si hago esto, bien, así que, bien,
Gracias. Miren, incluso acá como Angry Birds, lo siento mucho. Solo me parece. Ahora sí, miren aquí. A mayor estiramiento, aumenta la fuerza de contracción. Entonces, miren, cuanto más se estire o cuanto más se llene de sangre mi ventrículo, va a haber mayor fuerza de contracción. Así que cuanto más se llene de sangre el corazón durante la diástole, aumenta la fuerza de contracción durante la sístole. A ver, ¿en dónde? Bueno, ¿por qué dice la diástole? Como ustedes saben, la diástole, ¿qué va a hacer? Relajación. Cuanto más se llene de sangre el corazón, cuando se esté relajando, más fuerte se va a contraer. Cuanto más fuerte, sí, va a haber mayor fuerza de contracción durante la sístole. ¿Bien? Así que, nada, eso es importante. Cuanto más se estire la aurícula, o mejor dicho, cuanto más se estire el ventrículo, mayor fuerza de contracción durante la sístole. Esto que se llama la ley de Frank estático del corazón. Ahora bien, el volumen final diastólico es igual a la precarga. Ahora, el volumen final diastólico o la precarga pueden aumentar. ¿Qué condiciones aumentan la precarga? Dos: retorno venoso y la duración de la diástole ventricular. Ahora, ¿por qué aumenta el retorno venoso, chicos? A ver, ¿de qué depende que un corazón se estira? ¿De qué depende? Es algo. Si al corazón le llega mucha sangre, se estira más. Por ende, ¿qué es retorno venoso? Cuando sangre vuelve al corazón. Por ende, a mayor retorno venoso, cuanto más sangre le llega al corazón, más se va a estirar y más aumenta ¿qué? La precarga. Ahora, ¿cuánto duraba la diástole ventricular? 0.4, ¿no? 0.4 segundos. Ahora, ¿qué va a pasar si en vez de ser 0.4 aumenta a 0.7? ¿Hay mayor precarga o menor precarga? ¿Hay por qué mayor? No. Pero, ¿qué es la diástole ventricular? Es la relajación. Y en la relajación, ¿qué está llegando? Sangre. Imagínense, normalmente el corazón, ¿cuánto tiempo espera para que llene sangre? 0.4 segundos. Aquí digamos que llega, no sé, 130 ml. Ahora, si espera un poco más de tiempo, ¿le seguirá llegando la misma cantidad? No, va a llegar, ¿cuánto? Mucho más. Unos 180 a 200, ya ves, números inventados, básicamente va así. Así que cuanto más dure la relajación, va a haber mayor precarga, mayor diástole o mayor volumen final diastólico. Bien, esta parte, chicos, tengan en cuenta. Si se dan cuenta, aquí no es memorizar, aquí es que tengan lógica. Tienen que tener que entender esta parte. Bien, así que comprendan siempre lo que están leyendo, por favor. Lo siguiente. Miren, ¿cuánto duraba la diástole ventricular? 0.4. Pregunta, ¿cuánto duraba la sístole auricular? 0.1. ¿Cuánto duraba la sístole ventricular? 0.3 segundos. ¿Cuánto duraba la diástole ventricular? Aquí está. 0.4 segundos. Ahí está, listo. Nada más. Ahora sí, lo siguiente. Miren, cuando el corazón late un poco más rápido, o cuando el corazón empieza a latir más rápido, ¿la precarga será mayor o será menor? Piensen, el corazón late muy rápido. ¿Por qué menor? Muy bien, menor. Muy bien, exacto. Cuando básicamente el corazón late muy rápido, la relajación se corta. Si la relajación normal es 0.4 reposo, cuando el corazón esté latiendo muy rápido, esta relajación ¿a cuánto puede bajar? A 0.2. Si con 0.4 se llenaba, no sé, 130 ml, con 0.2 segundos, ¿se va a llenar igual lo mismo? No, ¿cuánto va a ser? ¿Menos o más? Menos, imagínense un 75 ml. Así que cuando el corazón late muy rápido, la diástole se corta y hay un volumen final diastólico disminuido porque el ventrículo se contrae antes que se llene.
¿Cuánto volumen de sangre debe mandar el ventrículo en cada latido? 70 ml. Y cuando hay una frecuencia cardíaca aumentada, el ventrículo esperará tener 70 ml para recién latir. No, tiene 50, lo bota. Tiene 40, lo bota. No tiene nada, lo bota. Básicamente sí. Bien, nada más. Ahora, cuando aumenta el retorno venoso, mi precarga o mi volumen final diastólico aumenta o disminuye cuando aumenta el retorno venoso. Cuanta más sangre llega al corazón, aumenta el estiramiento o disminuye el estiramiento. Aumenta, por ende, aumenta el volumen final diastólico. Ahora, ¿cuánto era mi volumen sistólico? Ya lo dijimos, 70 ml. Ahora miren, cuando el corazón late muy rápido, a unos 160 ml minuto, mi volumen sistólico estará aumentado o disminuido. Fíjense, si mi corazón late muy rápido, ¿por qué disminuido? Porque hay personas que aún todavía no han llegado a las Exacto. Cuando el corazón late muy rápido, el ventrículo se contrae antes que se llene. Por ende, el volumen sistólico está disminuido. Por ejemplo, como dije hace un momento, ¿no? Si tiene 50, bota 50. Si tiene 40, bota 40. Volumen sistólico disminuido. ¿Y mi precarga cómo va a estar? ¿Disminuida o alta? También disminuida. ¿Ven por qué? Básicamente es lo mismo, chicos. Pero, cuando el corazón lata muy lentito, lata lentamente a 40 latidos por minuto, mi volumen sistólico va a estar más o va a estar menos. ¿Por qué más? Exacto, como está latiendo tan lentamente, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 75 latidos. Con 75 latidos por minuto, ¿cuánto es su volumen sistólico? 70 ml. Pero en cambio, cuando tenga 40 latidos por minuto, ¿cuánto va a ser su volumen sistólico? ¿Cuánto? Muchísimo. Solo multipliquen 40 por 70 dividido entre 75. Eso no. Lo que quiero que recuerden es que cuando básicamente va a tener menor o va a tener una bradicardia, menor frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico y pues por ende aumenta la precarga. Bien, esto que se llama ley de Frank-Starling. Bien, chicos, en esta parte no es memoria. Si esto tratan de memorizar, ya fue. Esto es tener mucha cabeza, mucha mente. ¿Se entendió acá, chicos? ¿Sí, más o menos? Sí, chicos, dando un poquito más por bien. Todo tiene que ver con el tiempo de espera del corazón. Si el corazón espera más tiempo a latir, pues le llega más sangre, pero en cambio el corazón se contrae muy rápido y saca menos sangre, menos volumen sistólico, menos precarga. Bien, ahora sí, la siguiente, la contractilidad. Ahora, cuando hablamos de contractilidad, es la fuerza de contracción a una determinada precarga. Pregunta, ¿a mayor precarga, mayor contracción o menor contracción? Mayor contracción. Así que, ¿de qué depende la fuerza de la contracción? De la precarga. Cuanto más sea la precarga, cuanto más se estire, más fuerte se contrae. Cuanto menos se estire, menos fuerte se contrae. Ahora bien, cuando hablamos de contractividad hay una palabra, inotropismo. El inotropismo es igual a contractividad. Ahora, ¿en qué consiste esto? Hay agentes que promueven, que estimulan la contractividad y se llaman inotrópicos positivos. Hay otros agentes que no quieren que haya contractividad y se llaman inotrópicos negativos. Pero ¿de qué depende que una célula se contrae o no se contrae? Una fibra muscular. ¿De qué ion depende? Calcio, ¿no? Todo depende del calcio. Los inotrópicos positivos meten calcio a la fibra cardíaca para que se contraiga. En cambio, los inotrópicos negativos sacan calcio o no dejan que pase calcio para que no se contraiga la célula. Ahora bien, ¿cuáles son los inotrópicos positivos? Primero, el sistema nervioso simpático, ¿a través de qué? Adrenalina y noradrenalina. Ahora, estos dos, ¿qué tipo de hormonas son? Catecolaminas, no son hormonas
hidrosolubles. Recuerden que el simpático, ¿qué hacía con la frecuencia cardíaca? La aumentaba, ¿no? Simpático aumenta, pero no solo aumenta. Aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentaba la fuerza de contracción. Eso que decía, la adrenalina y noradrenalina, que son agentes inotrópicos positivos. Y ahora, ¿qué es un digitálico? Son fármacos. Un fármaco digitálico muy famoso es la digoxina. La digoxina, ¿en qué se usa? Sobre todo insuficiencia cardíaca. Bien, así que un digitálico es un fármaco que ayuda al corazón a que lata más rápido y con mayor fuerza de contracción. Ahora, lo siguiente. Los inotrópicos negativos no dejan que el calcio actúe. Lo primero que tengo que hacer es esto. Los anestésicos, ¿bien? Los anestésicos son buenos inotrópicos negativos, ¿verdad? Bajan la frecuencia cardíaca, bajan toda la presión, ¿bien? Además, igual, estos inhiben ¿qué? El sistema nervioso simpático, la anoxia, la acidosis, aumento del potasio. Pregunta, cuando hay mucho potasio en tu corazoncito o en la sangre, ¿cómo se llama? Hiperpotasemia. ¿Y un electro? ¿Cómo se llama un electro? Onda T alta. Exacto, una onda T picuda que era hiperpotasemia u otro nombre. Hipercalemia. Hipercalemia. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué tiene que el potasio enlentece el corazón? Porque sale de la célula. ¿Perdón? Porque sale de la célula, creo que era. No. Y lo volvía más negativo. Pero el potasio inactiva al sistema de conducción. No deja que tu nódulo sinusal, AVE, fibra de Purkinje, actúe. Por ende, disminuye la contractilidad. Yo les conté cómo matan a los perritos, ¿no? ¿Cómo hacen la eutanasia en perritos? Les dije, no les dije, ¿verdad? Les dije, por favor, les dije. Les dije, al perrito se le pone su potito en esta posición. Una aguja con potasio en esta parte directa de su corazoncito y el perrito se muere tranquilamente. Eso es la eutanasia en perritos. Cuando hablan de dormir su perro, básicamente es eso, les pinchan potasio en el corazón. ¿Para qué? Para que su corazón no lata más, su nódulo sinusal se chingue. El ave se muera y los demás igual se mueran. Y ponen a tu perro, se muere. Así es. Ahora sí, lo siguiente, bloqueadores de canal de calcio. ¿Qué creen que haga un bloqueador de canal de calcio? ¿Permite que entre calcio o que no entre calcio? Que no entre calcio. Así que un bloqueador de canal de calcio básicamente impide la contracción muscular. Bien, nada más. Y el último, la poscarga. En la poscarga, chicos, miren, la poscarga es la eyección cardíaca. En la poscarga, la presión del ventrículo derecho y la presión del ventrículo izquierdo deben vencer a quién? A la presión del tronco pulmonar y la presión de la aorta. Y esta pregunta va bien dirigida para Rebeca. Rebeca, ¿cuánto es la presión necesaria para que se abran las válvulas semilunares? Sí. Depende, ¿aórtica o pulmonar? ¿Cuál? No les creo, 80. Listo. ¿Y la pulmonar? 20. Muy bien, exacto. Miren, la presión del tronco pulmonar, ¿cuánto era? 20 milímetros de mercurio. La presión de la aorta, ¿cuánto va a ser? 80 milímetros de mercurio. Así que, ¿qué va a hacer la poscarga? En la poscarga, la presión de los ventrículos debe sobrepasarse para que se abra la válvula semilunar. En otras palabras, chicos, la presión en los ventrículos tiene que ser mayor que la presión en las arterias, para que la sangre venza la presión y se eyecte la sangre. ¿Bien? Ahora, un incremento de la poscarga va a causarse cuando aumente la poscarga, cuando aumente esa presión, disminuye el volumen sistólico y hay causas que van a alterar mi poscarga. La IHTA, ¿qué es HTA? Hipertensión arterial, y la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Grasa en las arterias van a provocarme una disminución de la poscarga. Eso, nada más. ¿Quién me dice por qué? Porque una aterosclerosis causaría un aumento de la poscarga, una disminución de la poscarga. Tendría que haber mayor contracción muscular. Muy bien, exacto. ¿Se acuerdan qué era la resistencia?
una oposición. ¿Será que esa grasa es una oposición o no es una oposición? Es una oposición, por ende el ventrículo tiene que contraerse mucho más. Muy bien, exacto. Ahora sí, lo siguiente. Regulación autónoma. Esta parte tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. Avanzado rápido, avanzado lento. Avanzado lento, ¿no? Rápido. ¿Quién me pongo avanzado? Rápido, lento. Lento, yo pienso que avanzado lento. He avanzado como si fuera para... No sé. Un día no. Claro, pues obviamente. Por eso me apresuré mucho en corazoncito en la mente. Ahora sí, pregunta para Jeremy. ¿Dónde se encuentra el centro cardiovascular? ¿Solo en el bulbo? Sí. Exacto. ¿Y de qué se encargaba el centro cardiovascular? De la frecuencia del ritmo y la frecuencia cardíaca. Solo eso. Y la frecuencia. Muy bien, exacto. Ahora bien, el centro cardiovascular que tiene, o el centro cardiovascular donde se encuentra únicamente bulbo raquídeo, va a controlar la frecuencia, la fuerza y el diámetro de los vasos sanguíneos. Ahora, al centro cardiovascular le van a llegar aferencias y también del centro están indiferencias. Ahora, las aferencias que llegan al centro cardiovascular van a provenir de centros cerebrales superiores, como ser la corteza cerebral, sistema límbico e hipotálamo. Ahora, miren, cuando hablamos del sistema límbico, ¿de qué se encargaba el sistema límbico? Cerebro emocional. El cerebro emocional. El hipotálamo tenía una variedad de funciones. Pero miren, el libro dice esto. Por culpa del sistema límbico, incluso antes que tú empieces a correr, incluso pensando que vas a correr, tu cerebro ya manda un mensaje al centro cardiovascular diciéndole, tu mano está pensando que va a correr, así que prepárate para mandar impulsos, ¿bien? Luego, también van a venir aferencias de receptores sensoriales. Los propioceptores van a controlar los movimientos. Antes de eso, ¿qué era la propiocepción? Es estar consciente de las posiciones del cuerpo. Muy bien, posición de tu cuerpo. Ahora, ¿dónde se encuentran esos músculos? Bien, mi cuerpo, o básicamente cuando yo empiezo a mover así mis brazos, ¿qué va a pensar mi cerebro? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo lo voy a interpretar? Está corriendo, va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando hablamos de quimiorreceptores, son receptores que van a detectar cambios químicos en la sangre. Los baroreceptores que detectan cambios en qué? En la presión arterial. ¿Dónde se encontraban los baroreceptores? Seno órtico, ¿se acuerdan de lo que era la arteria carótida, seno cartílago? Ahora sí, lo siguiente. Una vez que todas las aferencias lleguen al centro cardiovascular, ¿qué hace mi centro cardiovascular? Interpreta, analiza. Mi humano está corriendo, ¿qué hago? ¿Le paro el corazón o le aumento la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa si le paro el corazón? Se muere. Así que, ¿qué va a hacer mi centro cardiovascular? A través del sistema nervioso autónomo, se dividen dos: simpático, parasimpático. En este caso, si actuamos a través del sistema nervioso simpático, las aferencias del sistema nervioso simpático, ¿qué van a hacer? Aumenta la contractibilidad de las aurículas y aumenta el volumen sistólico. ¿Qué entiende por la palabra aumenta la contractibilidad de las aurículas? Y como aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué más va a aumentar? El volumen sistólico. ¿Y esto qué va a aumentar? Muy bien, el gasto cardíaco. El libro dice algo interesante. El sistema simpático, ¿a través de qué hormonas, de qué neurotransmisores se maneja? Adrenalina. Muy bien, adrenalina y noradrenalina. ¿Y cómo se llaman los receptores en los que van a actuar ellos? Receptores adrenérgicos. Bien, muy bien. Adrenérgicos beta 1. Muy bien acá, exacto. Ahora, ¿qué provoca esto? Aumenta la frecuencia de despolarización. O sea, ¿qué es aumenta la frecuencia de despolarización? Es cada cuánto va a mandarse un pulso nervioso el nódulo sinusal. ¿Cuánto era normal? ¿Cada cuánto se descarga el nódulo sinusal? Cada cuánto era? Es decir, el nódulo sinusal se descarga cada ciertos 0.algo segundos. 0,6, ¿bien? Es 0,6, muy bien. O 100 veces por minuto, ¿no? 100 veces por minuto. Y pues, ¿eso qué va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca. Pero en cambio, si el centro cardiovascular emite una respuesta parasimpática,
simpática que quiere matar tu cuerpo. ¿A través de qué lo va a hacer? El nervio vago, porque recuerden que un nombre del nervio vago que era cardio, ¿no? Y por ende, por el sistema parasimpático, ¿qué va a hacer el nervio vago? En vez de liberar adrenalina, libera lo contrario, acetilcolina, ¿bien? Así que, en este caso, el nervio vago disminuye la frecuencia de despolarización del nódulo sinusal y reduce la frecuencia cardíaca. Con un paciente, chicos, un paciente tiene una taquicardia de la gran flauta y tú estás en tu rural, no sabes qué hacer, estimulen al nervio vago. ¿Y cómo hago para estimular al nervio vago? Exacto, masaje carotideo. ¿Bien? ¿Esto qué va a hacer? Va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo deberías hacer, también? No, me he acordado de eso porque a un compañero le estaban masajeando así y como que se ha dormido. Sí, antes como que ¿por qué cuando estás en la llave, no sé, de lucha de guerra, no sé yo, se duermen porque estimulan el nervio vago, no tiene sentido en tu vida. Ahora sí, regulación química. Miren, regulación química de la frecuencia cardíaca. Miren, primero, la hipoxia, la acidosis, la alcalosis pueden disminuir la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando hablamos de regulación química, tengo hormonas y cationes. Van a haber hormonas que van a aumentar la frecuencia cardíaca, como son la adrenalina y la noradrenalina, que igual básicamente se liberan en respuestas al estrés. Ahora, las hormonas tiroideas, aumentan o disminuyen la frecuencia cardíaca. Aumenta. ¿Por qué? Porque estimulaban a que se sinteticen los receptores adrenérgicos. Muy bien, aumentaba la sensibilidad de los receptores adrenérgicos. Muy bien, se supone que les digo, un paciente hipertiroideo tendrá taquicardia o bradicardia. Taquicardia, porque sus receptores adrenérgicos eran más sensibles. Lo siguiente, los cationes. Los cationes igual son muy importantes en este caso. Por ejemplo, el sodio y el potasio son amiguitos, en este caso contra el corazón. ¿Por qué? Ambos van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, pero cada uno actúa de manera diferente. El sodio literalmente bloquea la entrada de calcio, o sea, como tanto sodio ingresa, no entra calcio, bloquea la entrada de calcio, el sodio. ¿Y qué hacía el potasio? ¿Qué te dije que es el potasio? Disminuir la frecuencia cardíaca. ¿A quién atacaba? ¿Al músculo o a las fibras autorrítmicas? A las fibras autorrítmicas. Exacto. El potasio bloquea la generación de potencial de acción en el nódulo sinusal. Ahí ahora por último el calcio. El calcio, a lo mismo, el calcio disminuirá la frecuencia cardíaca. ¿Lo que hace? Eleva. Aumenta, ¿no? El calcio aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta igual la contractibilidad. Tengo otros factores más. ¿Cuáles son? Ahora vamos a hacer una diapositiva. La edad, el sexo, el entrenamiento y la temperatura son factores que van incrementado o van a regular la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando hablemos de la edad es interesante. Miren, en un recién nacido, chicos, un recién nacido, su corazón irá más rápido o más lento. Más rápido. Para un recién nacido, una frecuencia cardíaca de 160, 120 es normal para un recién nacido. Pero a medida que la persona va envejeciendo y se hace más joven, ¿será igual la misma cantidad? No. Cuando uno pone en mirar, yo soy adulto más o menos, ¿ustedes qué frecuencia tendré yo? 70. Un adulto mayor, ¿tendrá igual 70? No, tiene menos, 50, 60, como tal. Ahora, en sexto, ¿quién tendrá mayor frecuencia cardíaca? ¿Hombre o mujer? Mujeres, ¿no? Hay mayor frecuencia cardíaca que los hombres en las mujeres. ¿Por qué será? Vamos a verlo. Jenny, para el día lunes, ¿por qué las mujeres tienen mayor frecuencia cardíaca que los hombres? ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. Lo siguiente. Miren, el ejercicio. Cuando hablamos de un ejercicio, un atleta altamente entrenado vivirá en reposo bradicárdico o taquicárdico. Fíjense bien. Ah, no, bradicárdico, ¿Por porque qué? se agranda el corazón. No solo por eso, no, tampoco se agranda. No, Porque pero con todo usted que hacía ejercicio y que fue a han los hospitales. pensado que yo tenía que Sí. han pensado, pero no tengo. Solo que, ¿por qué un paciente es bradicárdico? Es como que su cuerpo está tan acostumbrado al ejercicio que cuando empieza a subir escaleras, sigue bradicárdico. Hace ejercicio, sigue bradicárdico. Recién en un ejercicio intenso, su frecuencia cardíaca aumenta, ¿bien? Nada más. Así que básicamente los que tienen los que hacen ejercicio son más tolerantes a cualquier tipo de actividad física y están siempre en bradicardia, casi siempre en bradicardia. ¿Listo? Ahora lo siguiente, la temperatura.
Cuando aumenta la temperatura corporal o cuando aumenta la temperatura, cuando hay ejercicio intenso, ¿qué va a aumentar? Aumenta la frecuencia cardíaca porque aumenta la actividad del nódulo sinusal. ¿Alguna vez explica esto? Por cada grado o por cada centígrado que aumente la temperatura, ¿cuántas veces o cuánto aumenta la frecuencia cardíaca? 10 veces. O aumenta 10 veces más. 10 latidos por minuto. O sea, si yo a una temperatura de 36 grados tengo una frecuencia de 95, cuando tenga fiebre, cuando tenga 38 grados, aumenta a 105. O sea, se aumenta más 10 lo que es la temperatura corporal. En cambio, en hipotermia es al revés. Cuando una persona le hace frío, hay una disminución de la temperatura corporal. ¿Quién me dice por qué? Porque en hipotermia hay disminución de la frecuencia cardíaca, perdón. ¿Por qué disminuye la frecuencia? Para la reserva del calor. No. Va por ahí. Pero ¿se acuerdan cuando nosotros te piden nervioso? Esto no, creo que no hacemos esta parte con ustedes, pero ¿de qué depende que los impulsos eléctricos vayan rápido? Ah, del calor. Del calor, ¿no? Poner más calor, rápidamente. En cambio, poner ese frío, va lentito, ¿verdad? Básicamente va así, ¿cierto? Y esta parte de acá es un resumen, literalmente es un resumen de todo lo que tiene ahí. Aquí tengo causas que provocan un aumento del volumen sistólico: precarga, contractividad, poscarga. Estudien bien estos tres, que es precarga y todo esto. Causas que aumentan la frecuencia cardíaca, otros factores, sustancias químicas, sistema nervioso, y pues básicamente eso aumenta el gasto cardíaco. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Pregunta propedéutico. Respuesta correcta. ¿Cuál? C. Vamos a ver. ¿El S4 se produce durante la diástole auricular? No. ¿Dónde se produce? Sístole auricular. Bien, mucho cuidado. ¿El tercer ruido cardíaco se produce durante la sístole auricular? No. ¿Cuándo era? Llenado ventricular. El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas secundarias. Sí. Muy bien. El siguiente, el último, ahí está. Muy bien, es una controversia, ¿verdad? Esta parte no me gusta tu libro. ¿Qué cuesta? El propio puesto en la realidad. Debería ser, ¿no?